Hola, mi nombre es Francisco. El día de hoy quiero hablarles algo acerca de las pruebas rápidas y la adecuada o la correcta interpretación de las mismas. ¿Por qué? Porque mucha gente se está haciendo este tipo de pruebas sin criterio y cuando tienen el resultado no tienen una interpretación adecuada. Por un lado, podemos tener un resultado negativo que nos dé una falsa seguridad y por otro lado podemos tener un resultado positivo que asuste o nos altere sin que necesariamente tenga que ser así. Tengan en cuenta que las pruebas rápidas no son diagnósticas, las pruebas rápidas son orientativas. La única prueba diagnóstica hasta el momento sigue siendo el PCR o hisopado nasofaringeo, que también tiene que ser correctamente realizado para tener un resultado confiable. Las pruebas rápidas, en cambio, orientan al personal de salud a ver en qué estadio de la enfermedad o de la infección puede estar la persona. Las pruebas rápidas son de dos tipos, una de tipo cualitativo y una de tipo cuantitativo. La prueba rápida de tipo cualitativo me da un resultado positivo o un resultado negativo, nada más. La prueba rápida cuantitativo de igual manera me va a dar un resultado positivo o un resultado negativo, pero en base a un parámetro numérico, que este es muy importante y nos orienta de mejor manera para ver en qué estadio puede estar la persona. Las pruebas rápidas valoran dos cosas, la IgM y la IgG. La IgM o inmunoglobulina M, esta aparece cuando hay una infección activa, es decir, cuando nuestro organismo está tratando de vencer o de batallar contra la infección. Es importante tener en cuenta la IgM porque cuando esta es positiva, quiere decir que nosotros tenemos mucho riesgo de contagiar al resto de personas. Y esta nos puede orientar a que nosotros extrememos o aumentemos las medidas de seguridad justamente para evitar el contagio a otras personas. En cambio, la IgG o inmunoglobulina G, esta aparece cuando nuestro organismo ya ha generado anticuerpos. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, cuando ya hemos vencido la infección y nuestros soldados están presentes como inmunoglobulina G o IgG. Normalmente cuando la IgG está positiva o está presente, quiere decir que hemos logrado vencer la enfermedad. En base a esto tenemos cuatro escenarios posibles dependiendo de los resultados de las pruebas rápidas. Por ejemplo, el primer escenario nos puede indicar una IgM negativa y una IgG negativa. Quiere decir que estamos en un cuadro negativo, es decir, no tendríamos la infección, pero puede ser un resultado falso negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad mi examen me dice que es negativo, pero en sí yo soy positivo. Y para saber eso, la única prueba, como les decía, es el PCR o hisopado nasofaríngeo. El segundo escenario posible es que tengamos una IgM positiva y una IgG negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente tengamos una infección activa, pero para confirmar tenemos que hacer nuestro PCR, pero no quiere decir que hasta tener ese resultado vamos a estar haciendo nuestras actividades normales. Esta IgM positiva me orienta a que tengo que extremar las medidas de seguridad para evitar yo contagiar a otras personas hasta confirmar con mi resultado de PCR. El tercer escenario posible es que yo tenga una IgM positiva y una IgG positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún sigue habiendo una infección activa, que aún sigo siendo infeccioso o sigo siendo yo un potencial riesgo de contagio para otras personas, pero al haber una IgG positiva quiere decir que mi organismo ya está generando anticuerpos, es decir, que posiblemente ya estemos queriendo vencer la enfermedad o la infección. Y un cuarto escenario posible es que tengamos ya una IgM negativa y una IgG positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la infección activa ha pasado, que ya no voy a ser yo un riesgo de contagio para el resto de personas. Pero para tener un resultado confiable, no se olviden que tenemos que hacer la PCR o hisopado nasofaríngeo. De ahí las pruebas rápidas nos orientan nada más a las decisiones que podemos tomar. Hay que tener en cuenta en forma integral al paciente o a la persona que se hace las pruebas rápidas, el por qué se realiza.
si es que tal vez está con sintomatología, si es que tal vez estuvo en contacto con alguna persona positiva o estuvo tal vez en algún lugar en donde haya mucho o un alto riesgo de contagio. Entonces es deber del personal de salud, cuando ya tenga una prueba rápida o un resultado de una prueba rápida, ver todos los escenarios posibles del por qué se realiza la persona este tipo de prueba y dependiendo del resultado, orientar a qué hacer y extremar siempre las medidas de seguridad. La infección o el riesgo de contagio está y permanecerá con nosotros por largo tiempo. Hasta mientras, tenemos que seguir usando nuestra mascarilla, tenemos que seguir lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón, hasta mientras tendremos que seguir utilizando gel a base de alcohol y tendremos que extremar las medidas de seguridad en base al distanciamiento social para tratar de disminuir en algo el riesgo de contagio.